La instrucción de recepción de los cementos RC16, esta que veis aquí, del año 2016, regula toda la normativa sobre los cementos que se pueden comercializar, fabricar, utilizar en España y en todo el territorio de la Comunidad Europea. En esta instrucción figuran todos los componentes que se pueden añadir al clínker y al regulador de fraguado para obtener los diferentes cementos de base Portland. Así, el clínker más regulador de fraguado es la base, la cédula del cemento Portland, al cual se le pueden añadir una serie de productos, como puede ser las escorias granuladas de horno alto, las puzolanas naturales, las puzolanas naturales calcinadas, las cenizas volantes silíceas, cenizas volantes calcáreas, esquistos calcinados, caliza y humo de sílice. A todos estos componentes es lo que esta instrucción RC16 denomina como adición o adiciones. Y normalmente en muchos tratados, muchos escritos, muchas publicaciones hablan de componentes adicionales al cemento Portland. De estos componentes hay una serie de ellos que son residuos de procesos industriales, como son, por ejemplo, las escorias granuladas de horno alto, las cenizas volantes tanto silíceas como calcáreas, los esquistos calcinados y el humo de sílice. Y luego hay otras que son piedras naturales, las puzolanas y las calizas, lo que normalmente se define o se nombra como filler calizo. ¿Por qué se pueden utilizar estos residuos industriales? Las escorias, las cenizas volantes, los esquistos o el humo de sílice. Bien, porque son productos que tienen tres objetivos dentro del cemento. Uno es un objetivo técnico o tecnológico. Evidentemente, todos estos compuestos y también las puzolanas y las calizas aportan al cemento algunas características que mejoran la calidad del cemento. Por otro lado, tenemos un aspecto ecológico, dado que todos estos residuos industriales, si no se utilizan para el cemento o para otras actividades industriales, irían a las escombreras, contaminando el terreno. Y por último, tienen un objetivo económico. Estos productos que se producen sí o sí en los procesos industriales, se les da una aplicación abaratando el precio del cemento, porque en el cemento el elevado precio del cemento es por la obtención del clínker en el horno rotatorio. Si añadimos estos productos al clínker, obtenemos más cantidad de cemento por tonelada de clínker. Bien, veis que en estas adiciones hemos puesto una serie de letras importantes que hay que recordar, hay que memorizar, porque van a figurar en la designación de los diferentes cementos que existen en el mercado. Vamos a analizar uno a uno estos componentes que hacen
qué características aportan al cemento y de dónde provienen, evidentemente. Empezamos con la escoria granulada de horno alto. Es un material que se obtiene pues, en los procesos siderúrgicos, por el que en el horno alto, en el horno de arco eléctrico, aparece el arrabio, el metal fundido, pero también aparece escoria. Esa escoria a alta temperatura, si se enfría bruscamente y se granula, obtenemos la escoria granulada, que tiene un estado vítreo, no se deja cristalizar. Bien, esta escoria finamente molida y por el efecto de ese enfriamiento brusco, cuando se mezcla con agua, tiene propiedades hidráulicas, quiere decir, fragua y endurece, como si fuera un cemento. Lo que ocurre es que lo hace mucho más lentamente. Si la activamos con el cemento, conseguimos que esa escoria vaya fraguando a la vez que el cemento vaya proporcionando resistencias mecánicas. Los materiales puzolánicos son rocas naturales de origen volcánico o sedimentario que tienen la característica que finamente molidas y en presencia de agua, mezcladas con agua, reaccionan con la porlandita, con el hidróxido cálcico del cemento, fraguando, endureciendo y además fijando la porlandita, de tal manera que no modifica, no disminuye el pH del cemento, sigue siendo un producto alcalino. A esa característica de reaccionar junto con el agua y la porlandita se le denomina actividad puzolánica. Existen pues las puzolanas naturales y las puzolanas naturales activadas por calor, puzolanas naturales calcinadas. Otro producto son las cenizas volantes. Las cenizas volantes son unos residuos industriales que se producen en sistemas de elaboración industrial por precipitación electrostática o mecánica de partículas en hornos alimentados por carbón. Estas cenizas volantes tienen actividad puzolánica, quiere decir, son puzolanas artificiales. Quiere decir que mezcladas con agua reaccionan con la porlandita haciendo el mismo efecto que las puzolanas naturales. Si están con una composición determinada, pueden también tener propiedades hidráulicas. Mezcladas con agua, fraguan, aunque lentamente. Existen las cenizas volantes silíceas, que son puzolanas puras y duras, y las cenizas volantes calcáreas, que además de ser puzolanas, finamente molidas y mezcladas con agua, tienen propiedades hidráulicas. Los esquistos calcinados, pues también son productos que se obtienen en procesos industriales con hornos a temperatura de 800 grados. Son productos que son puzolanas artificiales. Repito una vez más, mezcladas con agua reaccionan con la porlandita, fijando la porlandita, no permitiendo que la porlandita se mezcle, reaccione con otros compuestos que ya hemos visto en el programa anterior, como puede ser el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Los esquistos calcinados aquí en España no se utilizan porque no hay producción de ello. Por eso le damos menor importancia. Las calizas. Las calizas, bueno, sabéis que es una piedra formada por carbonato cálcico, debe tener una composición determinada para su utilización como adición. Es lo que, repito, en los libros suele hablarse de filler calizo, muy finamente molida, tan molida como el cemento, y existen dos tipos, la caliza L,
con un contenido en carbono orgánico total menor del 5% en masa, y la caliza Elle con un contenido en carbono orgánico total menor del 2%, menor o igual que el 2%. Estos productos no son puzolánicos, no tienen hidraulicidad latente, pero tienen características de dar mayor trabajabilidad al cemento y actúan como retenedores de agua. Y por último teníamos el humo de sílice. El humo de sílice es un producto industrial, un subproducto que se obtiene en la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio, muy empleados en toda la tecnología informática, y este residuo tiene una característica fundamental, y es que también tiene actividad puzolánica. Es otra puzolana artificial. Reacciona con la porlandita en presencia de agua, fijándola y manteniendo el pH del cemento. Estos son todos. Parece muy complicado, pero a la hora de estudiarlos y sobre todo a la hora del examen, se reducen a 3 conceptos diferentes y muy básicos. Así, las adiciones pueden ser que tengan propiedades hidráulicas, que mezcladas con agua fraguen y endurezcan. Más despacio que el cemento, pero lo hacen, como son las escorias granuladas de horno alto. Luego hay aquellas que tienen propiedades o actividad puzolánica, que reaccionan con la porlandita en presencia de agua fijándola. Pueden ser naturales, como son las puzolanas naturales y las puzolanas activadas, puzolanas naturales calcinadas. O pueden ser artificiales, como puede ser las cenizas volantes silíceas, las cenizas volantes calcáreas, el humo de sílice y los esquistos calcinados. Sus características todas son iguales, tanto las naturales como las artificiales, reaccionar con la porlandita para fijarla y evitar que baje el pH del cemento. Y por otro están los que llamo otros. Hay algunos libros que hablan de adiciones no activas, pero sí que activan mayor trabajabilidad del cemento, retenedores de agua, que son las calizas. Estas calizas especiales L y L. Cualquier pregunta de examen que os pongan sobre las puzolanas naturales como adición, o cenizas volantes, o lo que sea, la contestación es prácticamente la misma. Tienen actividad puzolánica, etcétera, etcétera. Si os piden las escorias, es hidraulicidad latente, y si es calizas, pues son productos que son retenedores de agua y facilitan la plasticidad de la masa. Como veis, es mucho más sencillo de lo que pueda parecer a la hora de estudiarlos. ¿De dónde proceden? Pues yo creo que no hace falta tampoco saber de dónde proceden, sí saber distinguir entre lo que es un producto natural, las puzolanas naturales y naturales calcinadas y la caliza, y lo que son subproductos industriales, que son el resto. No es tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues en el próximo programa vamos a ver la clase resistente de los cementos. No lo perdáis y seguid estudiando.